Buen día, yo soy Lourdes Mena y me corresponde explicar el esquema del tema aterosclerosis. Vamos a iniciar con el caso clínico, pues se trata de un paciente masculino de 55 años de edad, que además es profesor de educación física. El paciente presentó una pérdida súbita de conciencia y equilibrio, lo que ocasionó pues la caída. Además se observó depresión de la boca hacia el lado izquierdo y desorientación en tiempo, lugar y persona. En la tomografía se evidenció una hemorragia intraparenquimatosa localizada en los ganglios basales. Respecto a los antecedentes personales, pues estaba quista, desde los 15 años, el consumo ocasional de alcohol, hipertensión arterial de 15 años mal controlada, hipercolesterolemia, con cifras de colesterol de 500 y triglicéridos de 400, además de una medicación irregular con antihipertensivos y estatinas. Entre los factores de riesgo no modificables, pues encontramos la edad, puesto que es un paciente mayor de 50 años, y antecedentes familiares de ictus e infarto. Al examen físico, el paciente presentó una presión arterial de 160 sobre 110, lo que corresponde a hipertensión severa. La frecuencia cardíaca fue de 100 latidos por minuto o considerada como taquicardia leve. Y la frecuencia respiratoria fue de 25 respiraciones por minuto. Además se observó una desviación facial hacia el lado izquierdo. En este caso, los factores desencadenantes fueron el estrés agudo y el estrés psicosocial. Dentro del estrés agudo se nos menciona que el paciente está atravesando problemas socioeconómicos, específicamente pues un desalojo. Y como factor de estrés psicosocial, la esposa había dado a luz recientemente, lo que aumenta pues la preocupación familiar. Al diagnóstico final pues fue una hemorragia cerebral intraparenquimatosa secundaria a hipertensión y la aterosclerosis. Entre los factores contribuyentes pues se encuentra lo que es la hipercolesterolemia severa, el tabaquismo y los antecedentes familiares. Respecto pues a la fisiopatología, en condiciones normales el endotelio de las paredes de los vasos sanguíneos se encuentra en un estado basal, lo que significa que mantiene pues una superficie no trombótica, no adhesiva y con un tono adecuado del músculo liso de la pared arterial. Pero cuando existe pues una lesión, una exposición a ciertos mediadores, el endotelio se activa. En este caso pues la activación va a desarrollar lo que es una superficie procoagulante con una capacidad pues de que se adhieran células inflamatorias, además de producir lo que son factores que van a inducir la contracción y la proliferación del músculo liso. A este fenómeno se le llama lo que es disfunción endotelial y es característico porque vuelve al endotelio proinflamatorio y protrombótico. La hipertensión arterial pues no solo va a acelerar lo que es la aterogénesis, sino que también va a ocasionarnos cambios degenerativos en lo que son las arterias grandes y las medianas, lo que va a aumentar pues el riesgo de una hemorragia cerebral o una disección aórtica. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo, ¿verdad? En esto podemos especificarnos en tres: los factores de riesgo no modificables, que encontramos en esta parte, los factores de riesgo modificables y los factores adicionales o emergentes. Vamos a iniciar con los riesgos no modificables, que se encuentran acá. Número uno, encontramos lo que es la genética y antecedentes familiares, que este es el factor más importante. Bien, si existe historia de enfermedad cardiovascular prematura en la familia, pues va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, y esta va a aparecer mucho más temprano y puede ser mucho más severa. Otro factor de riesgo, pues encontramos lo que es la edad, ya que el riesgo aumenta con los años, entre los 40 y 60 años para ser específicos. El riesgo de infarto agudo pues va a aumentar se multiplica por 5, perdón. Y respecto al sexo masculino, pues se asocia que los varones tienen un mayor riesgo de padecerlas. En el caso de las mujeres, pues las mujeres premenopáusicas están relativamente protegidas debido a los estrógenos. Sin embargo, después de la menopausia, el riesgo pues se iguala. Ahora seguimos con los riesgos modificables. Entre los principales encontramos lo que es la hiperlipidemia, que prácticamente se caracteriza por tener valores de LDL altos y HDL bajos.
En el caso de las LDL transportan colesterol a los tejidos, ¿verdad? Y favorecen lo que es su depósito en la íntima. Y en el caso de las HDL, pues son protectoras porque lleva el colesterol al hígado. El uso de estatinas pues reduce las LDL y disminuye el riesgo cardiovascular. Otro factor, pues encontramos lo que son la hipertensión arterial, que es la causa directa de la hipertrofia del ventrículo izquierdo e incrementa pues hasta un 60% el riesgo de una cardiopatía isquémica. El tabaquismo es otro factor relacionado, que este prácticamente va a duplicar el riesgo de un infarto agudo al miocardio y donde pues la principal recomendación es abandonar este tipo de costumbre, ya que al reducirla pues disminuirá grandemente la probabilidad de que la persona desarrolle pues alguna cardiopatía. Eh, Otro factor relacionado pues está la inflamación crónica, donde los mediadores inflamatorios pues van a participar en todas las fases de la aterosclerosis. La proteína C reactiva es un marcador independiente de riesgo aterosclerótico. Y cerramos pues con los factores de riesgo no emergentes, adicionales o emergentes, ¿verdad? Que en esto encontramos lo que es la hiperhomocistinemia, que estos son niveles altos, o en los niveles aumentados de estos, pues aumenta el riesgo de la aterosclerosis, trombosis y eventos cerebrovasculares, que pueden estar asociadas a déficit de folato, vitamina B12 y vitamina 6. Otro factor adicional o emergente son los síndromes metabólicos, que es prácticamente un conjunto de alteraciones que incluyen lo que es la obesidad central, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, las dislipidemias y un estado proinflamatorio y procoagulante. Todo ello pues acelera lo que es el daño endotelial. Otro factor pues encontramos las lipoproteínas, que la lipoproteína A, que es una variante de la LDL con apolipoproteinemia, que aumenta el riesgo de enfermedad coronaria y cerebrovascular de forma independiente del colesterol total o de la LDL. Otro factor encontramos lo que es la hemostasia y la trombosis, que es el aumento de la PAI1 o PAI1 y activación plaquetaria y de trombina, lo que favorece estados procoagulantes y proinflamatorios y eleva el riesgo de una complicación trombótica, como lo es el infarto y el accidente cerebrovascular. Otros factores que están pues relacionados con la aterosclerosis pues son el sedentarismo, la obesidad asociada a la hipertensión, la diabetes, la hipertriglicemia y las HDL bajas. El estrés crónico, que también pues está vinculado, más que todo lo hemos visto en este caso, ¿verdad? Ahora hablaremos de la patogenia de la aterosclerosis, pues ocurre en varios pasos. Primero, pues hay lo que es una lesión o una disfunción endotelial, lo que va a aumentar pues la permeabilidad o sea, aumenta lo que es la permeabilidad vascular, que va a favorecer la adhesión de leucocitos y promueve lo que es la trombosis. Después pues se van a acumular lo que es las lipoproteínas, sobre todo las DL oxidadas, en la capa íntima. Luego los monocitos se van a adherir lo que es al endotelio y van a migrar a la íntima y se transforman en macrófagos y células espumosas. Posteriormente después se producen lo que es la adhesión de plaquetas. Las plaquetas, macrófagos y células de la pared activadas liberan lo que son factores que reclutan y estimulan a las células musculares lisas para que migren y proliferen. Más adelante, las células musculares lisas pues promueven la matriz extracelular y se acumulan lo que son lípidos intra y extracelulares. Finalmente, pues las etapas tardías pueden presentar lo que son calcificaciones de la matriz y los desechos necróticos dentro de la placa. Las placas heteroscleróticas contienen 4 componentes principales que los podemos observar en esta parte del esquema. Lo que son las células como músculo liso, macrófagos, linfocitos T. En el 2 pues son la matriz extracelular con colágeno, fibras elásticas, pretoglucanos. El 3 pues son lípidos intracelulares y extracelulares. Y 4 pues las calcificaciones en las placas de las fases más avanzadas.
En cuanto a los tipos, pues existen placas estables y con cubierta fibrosa gruesa, colágeno denso y poca inflamación. Y respecto a las placas vulnerables que les encontramos en esta parte, pues con cubierta delgada, núcleo lípido grande y mayor inflamación. Ahora hablemos pues de las principales consecuencias de la aterosclerosis. Las complicaciones más importantes son el infarto del miocardio, el infarto cerebral, las aneurismas aórticas y la enfermedad vascular periférica, que pueden llegar prácticamente a producir gangrena en las extremidades. Todas estas manifestaciones se deben a la obstrucción o bien a la ruptura de las placas en los vasos sanguíneos afectados. En algunos casos, pues las placas ateroscleróticas pueden producir cambios agudos que desencadenan cuadros graves. En estos cambios, pues incluye lo que es la ruptura o fisuras en las placas que exponen el material y que pues, prácticamente es un material altamente trombogénico que va a activar lo que son la coagulación y puede producir trombosis oclusiva. Otros cambios pues es una erosión o ulceración que expone la membrana basal subendotelial y también puede producirnos también lo que es la trombosis, generalmente esta es menos extensa. También la hemorragia dentro del ateroma que incrementa el volumen de la placa. Las placas se rompen cuando no soportan la tensión mecánica producida por las fuerzas de sillazamiento del flujo sanguíneo. El colágeno pues es el principal componente que da la estabilidad a la cubierta. Cuando esta estabilidad pues disminuye, la placa se vuelve mucho más frágil, donde se da pues la apertura a las diferentes consecuencias que hemos visto. Y también pues la vasoconstrucción que también influye en la ruptura de la placa, ya que cuando se reduce el diámetro de la luz vascular y aumenta la tensión vascular, la tensión mecánica, esto puede ser estimulado por los agonistas adrenérgicos, sustancias liberadas por las plaquetas, la disfunción endotelial con alteraciones del óxido nítrico y mediadores de las células inflamatorias perivasculares. Entonces, todo esto pues, va a influir directamente en la ruptura de las placas del ateroma y pues producirnos pues, la ruptura de los vasos. Ahora bien, hablemos ahora de lo que son las consecuencias de la estenosis de la aterosclerótica, que bueno, cuando la placa crece dentro de la arteria y se reduce progresivamente el calibre del vaso sanguíneo, puede producirnos lo que es una obstrucción bastante significativa. Y cuando esta obstrucción disminuye el aporte del oxígeno en los tejidos, pues hablamos de la estenosis crítica. Un ejemplo clínico es la angina estable, que se manifiesta como dolor torácico durante el esfuerzo debido a que el corazón no recibe el aporte suficiente de oxígeno, que lo podemos ubicar de esta forma. Muchas gracias por su atención.